Bueno, la idea de este vídeo es intentar explicaros cómo instalar Arch Linux desde cero, de una manera completamente manual. No vamos a utilizar el instalador que viene en las últimas distribuciones, el Arch Install, porque esto nos impide ver algunas cosas, y encima lo vamos a hacer también en un entorno UEFI para ponerle un poquito más de complejidad y encontrarnos con los mismos problemas con que nos encontraríamos en un ordenador real. Lo vamos a hacer obviamente desde una máquina virtual, porque si no, no podría grabar el vídeo. Y voy a empezar creando la máquina virtual. La voy a crear y después vamos a modificar algunas características para activarlo de la Wi-Fi. Para ello estoy utilizando el VMware Player, que es la versión gratuita. Vamos a crear una máquina. Utilizamos aquí la ISO de Arch Linux, lo que hemos descargado de la página web. Sistema operativo 5.x Linux. No me deja cambiarle el nombre. R4 y lo vamos a dejar aquí en la carpeta VMware. Tamaño vamos a ponerle 40 GB, aunque esto no es muy importante, después lo podremos ampliar si lo necesitamos. Vamos a hacer algunos cambios de hardware. Vamos a poner 4 núcleos del procesador, 16 GB de RAM. Vamos a activar la aceleración. Es por esto que le he puesto 16 GB de RAM, porque si no la aceleración 3D no me funcionaría. Esta es una de las características buenas de VMware, que incluso con la versión gratuita permite utilizar la aceleración 3D, cosa que en VirtualBox no he conseguido hacerlo funcionar correctamente. Y el modo de red lo voy a poner Bridge, aunque también hubiese funcionado perfectamente como NAT, pero prefiero Bridge. Ok. Finish. Antes de activar la máquina virtual, vamos a tener que hacer un pequeño cambio en el fichero de configuración para activar lo de Wi-Fi. Entonces vamos a ir a la carpeta donde están las máquinas virtuales, en la que acabamos de crear, que es ARC4. Vamos a editar el fichero con extensión VMX. Nos vamos al final del fichero y añadimos una línea que tiene que poner firmware igual FI, entre comillas. Con esto guardo los cambios y ya podremos arrancar la máquina virtual con un entorno Wi-Fi. Vale, me aparece el menú de la ISO y ya está arrancando por primera vez desde la ISO de Arch Linux. Y vamos a intentar hacer la instalación de forma completamente manual. No vamos a utilizar el instalador que viene preestablecido, el Arch Install. Si tenéis dudas durante una instalación, bueno, podéis echar mano de la guía de instalación, que la tenéis aquí en Installation Guide. Y aquí os van a salir un montón de ayudas y ejemplos que podéis utilizar. Lo primero que vamos a hacer, cambiar la distribución de teclado. En mi caso es español, Loadkeys ES para cambiarlo a español. Vamos a configurar el reloj con el comando time date control. Establecemos la franja horaria
y time date control set ntp true para activar la sincronización automática del reloj. Lo siguiente que vamos a hacer es, mediante el comando fdisk, vamos a ver cuáles son los discos que tenemos en el sistema y en qué disco vamos a hacer la instalación. En este caso tenemos un disco SDA de 40 GB y luego tenemos el dispositivo Loop 0, que es el que utiliza el sistema de arranque, el de la ISO. Pues está claro que vamos a tener que instalar en dep SDA. Esto puede cambiar bastante cuando lo hagáis, sobre todo en una máquina real, ¿vale? Pueden ser dep/nvme cuando son discos tipo M2, NVMe. Entonces elegimos el disco y particionamos. Ahora tenemos que poner el nombre del disco, ¿vale? Del dispositivo, no el nombre de la partición, que sería SDA1 y SDA2, sino el nombre del dispositivo, fdisk/SDA. A continuación vamos a crear 3 particiones. La primera partición va a ser para el sistema EFI. La segunda va a ser la partición para el swap, para la memoria de intercambio, y la tercera va a ser donde vamos a tener todo nuestro file system. ¿Vale? Con G creamos una tabla de particiones tipo GPT. Con la letra N creamos una partición, la primera, la 1. Le vamos a dar, por ejemplo, un tamaño de 100 megas, ¿vale? Tenemos más 100 megas, ese sería el tamaño. Perdón, First Sector es 2048 porque es el primero de todo. Hago un Enter y a continuación sí que podemos poner ya el tamaño de la partición. Enter. Vale, ya tenemos la partición creada. Ahora vamos a crear, vamos a cambiar el tipo de la partición. Partición con la opción T para cambiar el tipo. ¿Vale? Le vamos a poner tipo 1, que significaría el sistema EFI, ¿vale? Si no sabemos cuáles los tipos válidos, podemos utilizar la L y fdisk nos va a lanzar por pantalla un listado con todos los tipos de particiones posibles. Bien, vamos, ya tenemos la primera partición creada y hemos establecido que es de tipo 1, es decir, EFI. Vamos a crear una nueva partición, N, sería la partición número 2. Esta empezaría en el primer sector disponible y el tamaño de esta partición le vamos a poner 8G, más 8G, que quiere decir 8 GB. ¿Okay? Ahora vamos a cambiar el tipo a la partición 2 y le vamos a poner el tipo 19, que corresponde con Linux Swap. Vamos a crear una nueva partición, sería la partición número 3, empezaría en el siguiente sector disponible y el tamaño, el resto de disco, es decir, todo lo que nos quede ya para llegar hasta los 40 GB que le hemos creado a la máquina virtual. Si estuviésemos en un sistema real, pues aquí hasta todo lo que quede disponible de disco. ¿Vale? En este caso, 31,9 GB disponible. A esta partición le vamos a cambiar también el tipo. Y el tipo en este caso será tipo 3, que es la Linux. No, perdón, el 3 es el número de la partición y el tipo será 20, que es la de la Linux File System, correcto. Para escribir la tabla de particiones, comando W, lo escribimos en disco, ya tenemos el disco particionado y ahora ya podemos empezar a formatear. mkfs.vfat, vamos a particionar la partición de EFI en formato VFAT para no tener ningún tipo de problema de compatibilidad con los gestores de arranque o con otros sistemas operativos que queramos poner. Yo siempre recomiendo la partición de EFI que sea FAT. Entonces la SDA1 será aquí hay un error, es mkfs, Make File System VFAT. Perfecto, ya la tenemos formateada. Ahora la partición número 2 va a ser la de swap. Entonces mk swap dep SDA2.
Perfecto. Y la partición principal, donde vamos a tener el sistema de ficheros de Linux, que va a ser la SDA3. Y la vamos a formatear en formato ext4. Podéis probar si queréis con otros formatos vosotros mismos. Yo no me voy a complicar la vida y en este tutorial lo voy a hacer como ext4, que es lo más estándar y no da ningún tipo de problema de rendimiento. Y en las pruebas que he hecho me ha ido la mar de bien. Muy bien. Para activar también el espacio de intercambio tenemos que ejecutar el comando swap on y la partición donde está el swap, que en este caso hemos quedado que era la 2. Vale, vamos a montar ya este sistema de ficheros que acabamos de formatear. Mount de SDA3, que sería donde tenemos el sistema de ficheros, y lo vamos a montar en una carpeta MNT, que es una carpeta que ya por defecto nos viene creada en la ISO, en el sistema de arranque de la ISO. Me voy a ir a esa carpeta y voy a crear también aquí una carpeta boot dentro de nuestro sistema de ficheros. Y aquí es donde vamos a montar mount la partición de EFI. Ok. Ya podemos empezar a instalar paquetes. Pack strap, la ruta donde tenemos montada lo que queremos instalar, y aquí ya empezamos a instalar paquetes. Los paquetes por defectos de instalación de Arch son estos tres: Base, Linux y Linux firma. Pero yo a esos tres voy a añadir una lista larga de paquetes que sé que después voy a necesitar más adelante, y entonces ya los dejo instalados del tirón. Systemd, Linux Header, Network Manager. Esta lista cada uno de vosotros pues se la tendrá que ir un poco personalizando en base a lo que él quiera instalar y sus necesidades. Para esta demo pues yo voy a instalar un conjunto de programas mínimo que me permite arrancar un sistema de ventanas con un gestor tipo Qtile, que es un gestor que yo considero que es bastante eficiente y además no consume apenas recursos. Boot Manager, Arcade, LightDM para poder arrancar los gestores de escritorio de manera automática. LightDM, GTK, Gritter, Alsa para poder tener sonido también. Utils, Pulse Audio, Pulse Mixer, Pago Control, mezclador de audio. Personalmente es muy sencillo de utilizar. CMUS lo veremos más adelante, es un reproductor de música por línea de comandos. FFmpeg es alguna de las dependencias que necesita CMUS para poder abrir tipos de ficheros musicales. libmp4v2, lib Vorbis, Opus File, CD Paranoia. Esto también son dependencias que necesitan algunos de los programas. Aspel, CVS, zip, RAR, zip, NTFS 3G. Esto nos va a permitir abrir otros sistemas de archivos, por ejemplo de Windows, que podamos tener por ahí por otras máquinas. libxdg, basedir, FEH. El FEH nos va a permitir cambiar el fondo de escritorio en Qtile. Picom es un gestor de ventanas que nos va a permitir también hacer transparencias y algunos efectos chulos con el Qtile. XOR, XWinInfo, Vim y NeoVim. El NeoVim, que es el editor de texto preferido que yo utilizo normalmente. Bueno, esta es mi lista de paquetes por defecto, porque tras mi experiencia he visto más o menos que estos son los paquetes que seguro que voy a necesitar.
Más adelante veremos que hacen falta algunos más, hacen falta también Git, que no está en esta lista, lo podría ya poner, y así ya me lo ahorro después más adelante de instalarlo. Y creo que me hará falta, bueno, pues para instalar el Google Chrome, a lo mejor también el Basedevel, que es un conjunto de herramientas que te permiten compilar paquetes del AUR. Voy a ponerlos ya y así me ahorro más adelante de ponerlos. Vale, yes. Ya estamos instalando. Error, dice que... Uy, aquí hay un fichero que no he encontrado. Linux headers. Vale, me he equivocado, me falta la S. Linux headers. Y también me he equivocado en libmp4, ¿no? libmp4v2, perdón, no es una R, sino es un 4. libmp4v2, vale. Pues ya está. Esto sería la instalación de todos los paquetes básicos de Arch Linux. Una vez que acabe esta parte, vamos a generar la tabla del sistema de ficheros. Vamos a configurar, nos vamos a meter dentro de esa nueva sistema de ficheros que hemos creado en MNT y vamos a arrancar sesión ahí, y desde ahí pues estableceremos la configuración de la red, iremos cambiando crearemos el usuario por defecto que vamos a utilizar. Yo no recomiendo que trabajéis con el usuario root por un tema de seguridad. Es mejor que todo lo hagáis siempre mediante un usuario sin privilegios y que utilicéis sudo cuando queráis ejecutar comandos privilegiados. Entonces lo vamos a hacer siguiendo un poco ese criterio. No vamos a activar el usuario root para nada en ningún momento. Sí que tendremos un usuario que tendrá obviamente privilegios para ejecutar sudo, porque si no, no podríamos instalar nada. Haremos la configuración del teclado, haremos la configuración del país, de los locales. Cambiaremos el nombre del sistema y todo eso lo vamos a ir viendo a partir de ahora. También ya os adelanto un poco de spoiler mientras va haciendo la carga. Nos encontraremos con un problema muy usual, que es la instalación del gestor de arranque. Por eso he querido hacerlo esto en un entorno UEFI, porque es un problema que yo me he dado de morros con él cuando lo he intentado instalar en un equipo real. Que las máquinas virtuales por defecto todo funciona bien a la primera, pero después cuando vas a un ordenador real pues te empiezan a salir problemas diferentes con los gestores de arranque, con la UEFI, etcétera. Ok. Siguiente paso, una vez que ya he terminado de hacer la instalación dentro de MNT, generar la tabla del file system. Esto lo hacemos mediante el comando gen fstab. Vale, le ponemos la ruta donde hemos puesto donde tenemos los sistemas montados. Un momento, porque hay una cosa que no estoy seguro antes de hacer esto. Vale, sí que tenemos montada la unidad de boot. Ok. Si yo hago mount SDA3 en MNT y SDA1, aquí lo vemos aquí abajo, SDA1 lo tenemos en MNT boot. Ok, perfecto. Esto es importante aseguraros porque antes de generar el gen fsetup que tengáis bien montada boot dentro de MNT boot. Gen fsetup barra MNT y la carpeta mayor que para hacer una redirección de salida, y esto tiene que ir hacia MNT etc fsetup. Ok, vamos a mostrar el resultado. Perfecto, vale, pues ahí tenemos SDA
2 como swap, SDA1 como VFAT para la UEFI y apuntando a boot, y SDA3 que sería el sistema de ficheros que apunta a contrabarra, quiere decir la raíz, y que es de tipo x4. Eso está perfecto. Así que a continuación ya podemos hacer un arc-chroot mnt, y esto nos cambiaría un entorno de ejecución dentro de lo que acabamos de instalar. Y si ahora hacemos ls, estamos en el tema que acabamos de instalar. Una vez aquí, ya tenemos que empezar a ejecutar algunos comandos que nos permiten activar, por ejemplo, el Network Manager, para poder tener la red cuando nosotros reiniciemos en esta máquina. Okay, esto nos crea una serie de enlaces simbólicos que nos permite que arranque automáticamente en el siguiente arranque el Network Manager. System Control, vamos a activar también el Light DM, que esto es el gestor de ventanas que permitirá que podamos hacer un arranque en modo gráfico. Perfecto. También tenemos que añadir, importante, que no se os olvide, añadir el usuario. Pues si no tenemos ningún usuario y arrancamos, no podremos hacer absolutamente nada porque no tendremos ni el password de root ni ningún usuario. No podremos iniciar sesión. En este caso le voy a poner user add -m -g mayúscula para que me lo añada también al grupo Will y el nombre del usuario. En este caso, mi nombre de usuario va a ser Forti. Ok. Vamos a hacer un cambio del usuario Forti, la contraseña, y aquí establecemos una contraseña súper segura que tendremos que repetir 2 veces. Ahora vamos a activar mediante el comando vsudo, esto es el comando para editar el fichero sudoers. El fichero etc sudoers es donde se establece qué usuarios podrán ejecutar sudo. En este caso vamos a poner que todos los usuarios que sean del grupo will permiten ejecutar sudo. Para eso solo tenemos que descomentar esta línea de aquí. Okay, guardamos los cambios. Si no sabéis cómo utilizar el editor NVIM o el BIM o el VI, no es mi intención explicarlo en este vídeo. Podéis hacerlo con cualquier otro editor con el que vosotros os sentáis más cómodo, Nano o el que vosotros preferáis. Yo suelo utilizar el BIM o el NVIM, NeoBIM, porque para mí me resulta más cómodo, pero no es absolutamente necesario. Seguro que encontráis un montón de tutoriales por internet sobre cómo utilizar estos editores. Vale, el siguiente paso. Vamos a crear un enlace simbólico en la carpeta use here zone info Europe Madrid, el continente, la ciudad, esto adaptarlo a vuestro entorno si estáis en Sudamérica, porque esto es para el tema del cambio horario, para que se os sincronice correctamente la hora. Entonces, evidentemente en vuestro caso puede ser otro continente, otra ciudad, pero poner el que sea necesario. LNSF, correcto. Vale. Bueno, con esto configuraríamos correctamente el tema de la hora. Ahora vamos a editar el fichero locale.gen y vamos a perdón. No, creo que no he escrito bien el nombre del fichero. No puede ser. Se me ha colado aquí una ñ. Locale.gen. Aquí.
ahora sí. Vale. Y vamos a descomentar aquellas líneas que correspondan al local apropiado para vuestro país. Por ejemplo, en mi caso, pues sería ES UTF-8, y también voy a descomentar la de Estados Unidos porque hay muchos programas que pueden necesitarlo y siempre vayan a tener como mínimo 2. Sería ENUS UTF-8. Esta ENUS UTF-8. Tendríamos estos dos locales activados. Guardo los cambios y ejecutamos el comando locale gen, que me genera los locales que necesite. Ok, la pantalla, y ahora vamos a ir en BIM, etc. vconsole.com, y aquí vamos a cargar el mapa de teclado. Y map igual ES. Guardo los cambios. Siguiente. Vamos a establecer el nombre del equipo. BIM etc hostname. Y le vamos a llamar a este por ARC. Y guardamos los cambios. A continuación ya tenemos la configuración del teclado, el nombre del equipo. Vamos a empezar a instalar el controlador de gestor de arranque, ¿vale? Que vamos a utilizar el sistema de boot. Para ello, boot control install. Ok, esto nos va a crear todos los ficheros en la carpeta de EFI necesarios para poder hacer el arranque. A continuación vamos a tener que editar un fichero de configuración. Primero vamos a copiar el que viene de ejemplo, que estará en use share system control arc.com. Lo vamos a copiar a la carpeta loader entries arc.com. Ok, tenemos el fichero con la configuración por defecto para ARC copiado de esa carpeta. A continuación, esta es una de las partes más complicadas y que más problemas os puede dar. Si nosotros mostramos este fichero de configuración, bootloader entries ARC, vemos que hay una parte que aparecen como X, que es el tipo de sistema de ficheros, y el part UUID, el identificador de la partición. Ese valor del part UUID tenemos que meterlo ahí donde están esas X, y el tipo de sistema de ficheros pues será X4, que es como hemos formateado esta partición. Eso es importante porque si no lo ponéis bien no arranca, y esto por experiencia es de las cosas que más me han llevado de cabeza haciendo instalaciones a pelo. Esto cuando lo hacéis con el Arc Install pues funciona a la primera, pero luego claro, perdéis el control porque también tiene sus cosas malas, que el Arc Install te instala cosas que a lo mejor no necesitas. Y aquí lo chulo de Arc y la filosofía es tener el control absoluto de todo lo que está haciendo, y para eso necesitáis involucraros hasta este nivel. Mediante el comando de blk-id podemos ver los valores del partition UUID, que es el valor que aparece por la parte del final, aquí atrás, ¿vale? En este caso el del SDA3, que es el que tenemos que poner allí arriba donde estaba el ficherito. Este que empieza por 3854, Vale. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, truco. Aquí estamos en un modo texto, a pelo. Aquí no podemos utilizar el copy-paste. Truco. Ejecuto el comando blk-id y redirecciono la salida
con el mayor que 2 veces para que me añada la salida del comando blkid al final del fichero de configuración que quiero editar, de manera que tendré toda esa información en el mismo fichero. bootloader entries arc.com. Ahora sí, ya me puedo ir a editar bootloader entries arc.com. Y aquí tengo lo mismo que me venía en el fichero de ejemplo, que era hasta aquí, y de aquí para abajo la salida del blkid. Y ahora lo único que tengo que es ir copiando secciones. Ya puedo utilizar vuestro editor como vosotros queráis. En el caso de NeoBeam, pues aquí hago un junk con YY, un put para duplicar esta línea. Esta línea me la cargo, esta me la cargo, esta me la cargo, esta de aquí abajo también me la cargo. Y de esta línea de aquí, lo que me interesa es el valor este, donde está el part UID. Okay. Pues el part UID lo tengo que poner aquí. A continuación, root fs type igual y el tipo de sistema de ficheros que hemos quedado que era ext4, porque es con el que hemos hecho el formateo. Y todo lo demás tal y como viene en el fichero de ejemplo. Esta línea de aquí arriba ya me la puedo cargar. Ya tenemos aquí el fichero de configuración para el gestor de arranque perfectamente rellenado. Si os da problemas si no arranca a la primera, que es muy habitual, pues siempre tenéis la opción de volver a arrancar desde la ISO, volver a montar mntboot, venir aquí a esta carpeta, a este fichero, volver a editarlo y ponerlo. A mí, por experiencia, eso me ha pasado a veces. No es tampoco tan problemático. Todo se puede arreglar. Con un poco de ganas en Arc, todo se puede arreglar. Vale, pues ya tenemos aquí editado el fichero de configuración del bootloader. Ok, pues ya podríamos salir del entorno MNT donde teníamos. Ya podemos hacer un shutdown, reiniciar, para reiniciar en modo real. Ok, y ahora Arc debería de estar arrancando. Ya lo tenemos. Hemos instalado Arc por primera vez y ya tenemos aquí el comando de la entrada en modo gráfico. Tenemos un entorno gráfico, tenemos XOR, tenemos el LightEM, tenemos también nuestro gestor de ventanas, que en este caso es el Qtile para poder esto, y no tenemos nada más. Es un entorno pelado, minimalista, absolutamente minimalista, donde tenemos lo mínimo necesario para que esto funcione. Pero bueno, esto a la primera no va a ser coser y cantar. Vamos a entrar con el password que le hemos dado antes, súper seguro. Ok, y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y qué hacemos? Aquí no tenemos ni botones, ni el botón derecho no hace absolutamente nada. Este entorno es tan minimalista que va todo por teclado. Por eso os he dejado el vídeo del teclado para que podáis ir viendo las teclas que voy pulsando, porque aquí, si no es por teclado no vais a hacer nada. Muy bien, tecla sub, ¿vale? Tecla sub, que es la de Windows, la que tiene el icono de Windows, y enter, y nos va a abrir una ventana. Si volvemos de terminal, ¿vale? En este caso con el terminal Alacrity, que es el que hemos instalado durante la instalación. Alacrity, luego más adelante lo configuraremos. Si hacemos otra vez, pues vamos a tener varias. Para cerrarlas, tecla de Windows y la W. ¿Vale? Yo puedo abrir tantas como necesite, él me las va poniendo a todas apiladas. Si me quiero mover entre ellas con la tecla de Windows y la H, me voy hacia la derecha, y la L me voy hacia la izquierda. Para ir hacia abajo, la J, y para ir hacia arriba, la K. Esto hay un código mnemotécnico muy fácil de acordarse. Fijaos que la L está a la derecha y es la de irse hacia la derecha. La H está a la izquierda y es la de irse a la izquierda. Y la J es la de irse hacia abajo porque tiene forma de flechita hacia abajo. Y solo os queda la K que va para arriba.
Pues el código mnemotécnico es acordarse de que la J tiene forma de flechita hacia abajo y te permite irte hacia abajo. Esto va muy bien para ir saltando de una ventana a la otra. Para cerrarlas, pues con tecla de Windows y W. Siguiente paso, vamos a editar con Vim el fichero Xprofile desde la carpeta de usuario. En ese fichero vamos a poner una serie de comandos, ¿vale?, que son los que se van a ejecutar cuando entremos en el entorno gráfico. El contenido del fichero. Importante. Este teclado. A ver si funciona. Barra. Pin. Vale. Set. X. KBT. XKBT. Map. Guión. Es posible que tengáis el teclado en inglés siempre cuando lo arrancas la primera vez, hasta que no se ejecuta estos comandos que estamos ejecutando ahora, el mapeo de las teclas no os va a corresponder. Tendréis que escribir como si estuviese en inglés. Y a continuación, layout ES. Este comando es el que va a hacer la configuración del teclado en español. En este caso, si vuestro teclado está en otro idioma, pues obviamente tendréis que poner aquí vuestra distribución correspondiente. Set XKBD map. Luego también vamos a hacer otro comando que nos va a cambiar la resolución de pantalla. xrand-s y la configuración con la que queramos trabajar. Por ejemplo, 1920 x 1080, que es de las más estándar y todos los monitores os la soportan. Ok. Y a continuación vamos también a editar Picom. Picom espacio ampersand. Vaya, no va a ser tan sencillo. Esto lo voy a hacer más adelante porque no tengo ahora mismo la distribución de teclado y no sé dónde está la tecla de ampersand. Vamos a hacerlo así. Suficiente. Escribo. Uy. El problema de que cuando el teclado está cambiado escribes cosas que no. Vale, 2 puntos, que sería en la ñ, 2 puntos WQ. Vale, con esto escribimos el fichero de configuración de Xprofile. Ok, vamos a hacer un reboot para asegurarnos de que carga esta nueva configuración correctamente, de que no hay ningún error y que ahora ya tenemos el teclado y la resolución de pantalla bien. Ya tenemos aquí la pantalla completa, 1920 x 1080. Una alegría, ya podemos utilizar toda la pantalla. ¿Vale? Igual que antes, con control enter podemos ir cambiando. Pero esta vez sí que tenemos ya la distribución de teclado porque las teclas ya nos corresponden con lo que escribimos. Pues perfecto. Acordaos, para cerrar ventanas, W. También las podemos intercambiar entre sí. Mira, vamos a poner un ejemplo aquí. En esta ventana, Archie, voy a ejecutar Archi3. Sí. Es un pequeñito programa que he instalado junto con el conjunto de paquetes que os da una información muy básica. Esto, si tenemos más ventanas, ahora voy a la de la izquierda y abro una nueva. Si queremos intercambiarlas entre ellas, pues con tecla Sub, Shift y la dirección hacia la que la queremos intercambiar, por ejemplo, con la de la izquierda, pues ¿ves? Me la mueve hacia la izquierda. Si la quiero mover hacia abajo, pues J, entonces me la mueve hacia abajo. Si yo me coloco encima de la ventana, esta, la del Archie, y la quiero mover hacia la izquierda, tecla de Windows, o sea, Sub, Shift, y ahora hacia la izquierda, pues a la H. De esta manera podemos jugar un poco con las ventanas e ir viendo, pues... no tenemos instalado HTOP. Bueno, ya lo instalaremos más adelante. Que no cunda el pánico.
Seguimos. Ya tenemos aquí... Vale, siguiente paso. Vamos a instalar Google Chrome, por ejemplo. Google Chrome es un buen ejemplo porque es un programa que está en el repositorio AUR. Y así os voy a explicar cómo se utiliza el repositorio AUR. Previamente, por si no lo habéis hecho antes, será necesario instalar Git, porque es posible que no lo tengáis. Entonces, para instalar Git, pacman-SYU, ¿vale? S mayúscula YU, básicamente lo que hace es mantenernos actualizados todos los paquetes del sistema. Git, que es la aplicación que nos permitirá descargarnos de GitHub y clonar localmente estos repositorios. Y BaseDevel. BaseDevel es un conjunto de paquetes que incluyen un montón de utilidades necesarias para poder compilar. Para poder compilar aplicaciones. También vamos a añadir el comando --needed para que nos instale también todos los paquetes que sean necesarios para que estos funcionen correctamente. Justo, importante, esto hay que hacerlo con sudo, porque estamos con un usuario que no tiene privilegios. Si ponemos sudo delante, no lo vamos a poder instalar nada. Y la contraseña súper segura que hemos establecido durante la instalación. Pregunta si quiero instalar, le digo que yes. Vale, ya me he instalado Git y BaseDevel. De hecho, no me ha hecho nada porque ya lo había hecho durante la instalación, pero quería hacer este paso por si alguien se une al vídeo en este punto y está interesado en saber cómo instalar Google Chrome. Siguiente comando, git clone la ruta del AUR, del repositorio de AUR donde lo tenemos, ¿no? Que ya os la digo yo, arclinux.org, aur.arclinux.org, y el paquete, que en este caso sería Google Chrome.git. Con esto me crea en una carpeta aquí, en mi carpeta de usuario, una subcarpeta Google Chrome, en la que me voy a meter dentro con cd Google Chrome, y aquí vamos a ejecutar make package-sii latino. Make package compilará el programa. Se me ha colado la K antes de la G. Así. Make package SI hará la compilación y a continuación hará la instalación. Para eso sirve la I latina, para que compile y después lo haga en instalación. Durante la compilación no necesita, obviamente, privilegios de root, porque está compilando con el usuario con el que hayamos iniciado sesión, que no es administrador, pero una vez que acabe y pase a hacer la instalación me va a pedir la contraseña, me va a pedir. Bueno, en este caso no me la ha pedido porque la tenía ya cacheada del comando anterior. Pues ya está, ya teníamos aquí Google Chrome instalado. Ok. Para ejecutar Google Chrome y lanzarlo, pues el comando es google-chrome stable, y si lo queremos ejecutar en segundo plano para que se vea en otra ventana y no cerrar la que estamos trabajando, pues el ampersand al final. Okay, voy a cerrar algunas ventanas. También tenemos la posibilidad con tecla de Windows, Sub, Shift y los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mover la ventana seleccionada a otros espacios de trabajo. Veis que aquí abajo aparecen los espacios de trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos intercambiar las ventanas entre ellos. En este caso estoy en la de Google Chrome. Si hago Windows, Shift y 2, me la mete esta sola por separado en el espacio de trabajo número 2. Vamos a pulsar aquí en OK. OK. Vale. No voy a poner aquí mi usuario porque para lo que quiero hacer no lo necesito. A continuación lo que voy a hacer es buscarme un fondo de pantalla cualquiera. Wallpaper.
ring.com wallpaper ping. Espérate, me falta aquí. Wallpaper ping. Aquí me quedo medio. Ajá, wallpaperping.com. Vale, elegís un fondo de pantalla, el que más os guste o el que más rabia os dé. Lo descargáis. En este caso voy a utilizar este mismo que me gusta. Vamos a dar download y esto nos lo va a dejar en la carpeta downloads. ¿Okay? Si ahora me vuelvo al espacio de trabajo anterior con sub shift 1, que perdón, le he dado shift y no tenía que haberle dado. Ajá. Sub 1, ajá. Okay. Y me voy a la carpeta downloads. Vemos ahí el ficherito JPG con el fondo este que acabamos de bajarnos. No es una buena idea dejar el background, el fondo de pantalla, en la carpeta de downloads, porque seguramente en algún momento u otro haréis limpieza y borraréis la cosa y os quedaréis sin fondo de pantalla. Yo os recomiendo moverlo a la carpeta donde están las imágenes del escritorio, que sería la carpeta USR Share Pixmaps. Ahí está. Y esto también lo tenemos que hacer como sudo porque es una carpeta de restringido. Ponemos la contraseña, ya tenemos el ficherito este con el fondo de pantalla en esa carpeta. A continuación vamos a ejecutar un comando que nos va a permitir establecerlo como fondo de escritorio mediante FEH bg fill y en la ruta del fichero que acabamos de bajar, que vamos a utilizar de fondo de escritorio, user share pixmaps y pixels. Ok, ya está. Si ahora nos vamos a otro de los escritorios, no lo vemos de fondo porque las ventanas son opacas, las de Alacrity. Pues si yo cierro ventanas, está ahí. Si me voy al segundo espacio de trabajo y cierro también la de Google Chrome, ahí tenemos ese fondo de escritorio. Pero si yo abro ventanas, pues claro, me lo tapa completamente. Con lo cual pues pierde un poquito la gracia de tener un fondo de escritorio chulo si no lo vamos a ver nunca. También hay que tener en cuenta que este comando, el FEH, nos ha generado un ficherito en la carpeta de usuario, que es este que vemos ahí abajo en amarillo, este, que es el .fehbg, que si lo mostramos, lo que hace es establecer el fondo de escritorio apuntando a la carpeta, al fichero que nosotros ya le habíamos dicho. Esto es muy útil porque lo que vamos a hacer a continuación es llamar a este comando dentro de nuestro Xprofile, de manera que cada vez que arranquemos nos establezca automáticamente ese fondo de escritorio. Okay. nvim Xprofile, y aquí ejecutaríamos mn home /porty .fehbg. Okay. Y también vamos a ejecutar un comando que se llama picom, que es el que nos va a permitir hacer las transparencias. Picom lo necesitamos si queremos que el gestor de ventanas pueda hacer efectos especiales, algunas decoraciones, y también es el que nos va a permitir tener transparencias. Para que Picom se quede siempre de fondo durante toda nuestra sesión y esté ahí haciendo su trabajo, pues tenemos que lanzarlo como comando de fondo. Por eso ponemos el ampersand al final. Escribimos este fichero y ahora, para ver que todo esto funciona correctamente y que cuando arrancamos tenemos el fondo de escritorio, vamos a volver a reiniciar. Vemos que la máquina
virtual arranca súper rápido porque Arch Linux no tiene apenas carga. Ya lo tenemos aquí, ya tenemos nuestro fondo de escritorio súper chulo. Y ahora vamos a configurar la transparencia. Vamos a la carpeta vamos a copiar primero el fichero de configuración de Alacrity, que viene por defecto cuando lo instalas, que te lo deja uno de ejemplo en use share doc Alacrity example Alacrity YAML. El YAML Alacrity lo vamos a copiar a la carpeta nuestro nombre de usuario .config Alacrity, ojo que me pongo una T de más, .yaml. Ok, editamos el fichero que acabamos de copiar. Estamos en la carpeta de usuarios, aquí si pongo .config Alacrity.yaml, perfecto. Buscamos la sección de Background Opacity. Vamos a utilizar el buscador de NeoBeam. Está hacia el final. Si esto lo hacéis con Nano o con cualquier otro buscador. Ahí está, Opacity. Okay. Entonces nos ponemos en modo edición. Quitamos el comentario. Le ponemos el valor que queramos de opacidad, por ejemplo 0.7, sería un 70%. Si lo queremos más transparente, pues pondríamos un valor más bajo, 0.5, 0.2. Esto ya un poco jugáis a vuestro gusto. Escribimos los cambios. Ok. Y ahora salimos. ¿Veis? Ejecuto de nuevo otra ventana y ya tengo varias ventanas y ahora sí que se ve el fondo de pantalla mientras escribo. Y molaría mucho también tener aquí el archi cada vez que abrimos un terminal, porque esto nos da información. No es tampoco que sea la panacea, pero es chulo, es bonito verlo ahí cada vez que tú arrancas un nuevo terminal que te salude diciéndote pues la poquita RAM que estás consumiendo, 432 megas. ¿Vale? Pues ¿cómo lo hacemos para que el Archi nos arranque automáticamente? Pues para eso tenemos que editar con vim.bash rc, que es un fichero de configuración, que es, bueno, es el fichero que lanza todo lo que cada vez que abres una sesión de terminal se va a ejecutar por defecto. Nos vamos aquí al final y aquí le vamos a poner Archi3, que es el programita que lanza ese texto tan bonito. Y yo cada vez que abro un terminal, ¡pam!, lo tenemos. ¿Ves? Por defecto ya nos va a poner eso. Y eso, pues mira, fíjate, 390 megas, no está mal, estamos por debajo de los 400 megas de footprint, cuando es muy poquito, o sea, está consumiendo muy poquitos recursos. Vale, el siguiente paso. Bueno, ya tenemos bastante cosas hechas, el sistema funciona perfectamente, podemos reiniciarlo, arranca en Wi-Fi, podemos lanzar Google Chrome. Os voy a aprovechar y os explico también con la tecla de Windows y la R. Aquí abajo podemos poner comandos, por ejemplo, Google Chrome estable. Pum, y ya tenemos ahí nuestra ventanita con el Google Chrome. Esta de aquí la voy a cerrar. Si yo lo quiero volver a ejecutar, no hace falta que me acuerde, porque la próxima vez con que haga Windows R y con las flechas del cursor me puedo ir moviendo arriba y abajo y ver los últimos comandos que he ido lanzando. Esto es un truquín que os regalo. Si estamos trabajando en una máquina virtual, lo más probable es que nos interese también instalar las VMware Tools.
Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo se instalan y vamos a acabar este vídeo ya, que no quiero alargarlo mucho más. Para instalar las VM Tools, ¿vale? Pues lo vamos a hacer a través de un repositorio, git clone, que está en GitHub, https, el nombre del repositorio. En este caso no es de AUR, sino que es de GitHub. github.com/race/vmware tools patches.git. Okay, se lo he descargado. Nos metemos en la carpeta VMware Tools Patches y ejecutamos con derechos de administrador patchet OpenVM Tools. Esto tardará un poquito porque tiene que hacer la compilación, instalar todas las dependencias y todo. Una vez que tengamos las VMware Tools instaladas, ya podremos también utilizar la funcionalidad de compartir shared folders, podemos hacer cosas más chulas. Pero eso os lo voy a dejar vosotros para que vayáis investigando y aprendáis por vuestra cuenta. Venga, reiniciamos para ver cuánto tarda esto en arrancar ahora. Y lo tenemos. Va volado y arranca consumiendo muy poquita RAM. Bueno, pues ahí os lo dejo. Espero que os haya gustado y que os sea útil y que podáis aprovechar alguno de los conocimientos que he puesto en este vídeo, sobre todo la parte de cómo editar el fichero de configuración del gestor de arranque, que es lo que más problemas suele dar. Que vaya bien. You can't change the facts by talking.